Las lluvias siempre fueron consideradas una bendición del cielo. Cada centímetro de la tierra se alimenta de su frescura. Las 3/4 partes de la tierra son agua y casi su totalidad se concentra en los océanos, siempre en movimiento y transformación. Un fuerte temporal de viento, piedra y agua. Más de 500 autos dañados, más de 300 comercios completamente inundados. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la superficie de los océanos y ríos y con la transpiración de las plantas y de los animales. El aire humedecido se eleva, se enfría y forma las nubes. Luego, el agua cae en forma de precipitación, ya sea en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Un fuerte temporal de viento, piedra y agua. Más de 300 comercios completamente inundados. El agua parece acompañar un ciclo perfecto, pero algo está cambiando. Fuerte temporal de viento, piedra y agua. Casas completamente inundados. El calentamiento global está modificando la intensidad, la duración y la frecuencia de las precipitaciones. Así como en algunos lugares las lluvias son regulares y predecibles, hay zonas donde el agua no cae en meses o bien se registran tormentas furiosas que en pocos minutos dejan a los campos y a las ciudades enteras bajo el agua. ¿Por qué las lluvias dejaron de ser una bendición para ponernos en estado de alerta? ¿De qué manera el cambio climático está modificando la vida en la Tierra? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Al variar la duración, intensidad y frecuencia de las precipitaciones, una amenaza latente son las inundaciones. Las inundaciones son uno de los fenómenos de mayor impacto en la vida de las personas. No solo pueden ocasionar la pérdida de vidas y grandes daños económicos, sino que pueden alterar por completo la economía de una región. El caudal de los ríos es normalmente variable y en ciertas regiones los desbordes son considerados normales y habituales. Ocurren año tras año y tanto la vegetación como los animales han sabido adaptarse y obtener los beneficios de suelos más ricos. Pero en la mayoría de los casos, las inundaciones son impredecibles. De las variables que inciden en las inundaciones, las que son más influidas por el cambio climático son el aumento de intensidad, la duración y la frecuencia de las lluvias. Hay un cambio en el patrón de las precipitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que
el agua que está cayendo en distintas zonas del planeta en cantidad media anual está cambiando. Podemos hablar de dos efectos que están teniendo lugar debido al cambio climático. Uno ha sido un incremento en las precipitaciones medias que ha tenido lugar, podríamos decir, de los años 50, 60, hasta fin del siglo pasado, pero ha habido incrementos significativos, podríamos decir del orden del 15%, que eso es mucha más precipitación. Eso entonces afecta a la zona este de nuestro país, esta zona litoral. El otro efecto importante tiene que ver con el incremento de las precipitaciones intensas. El sudeste de Sudamérica es una de las regiones del mundo que se ha visto más impactada con respecto al cambio climático. En esta región está incluida la Cuenca del Plata, una de las más grandes del mundo en términos de extensión. En las últimas décadas la precipitación aumentó en forma significativa. Acompañando este aumento de precipitación, también aumentó la frecuencia de eventos de caudal extremo o de inundaciones. La Cuenca del Plata está compartida por 5 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La mayor parte, del orden del 46%, corresponde a Brasil, mientras que Argentina posee aproximadamente un 30% de la cuenca. Cubre un área de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados y sus ríos más importantes son el río Paraná y, en segundo término, el río Uruguay. Si analizamos la década del 90 en el río Uruguay, lo que vamos a encontrar es que ocurrieron 10 eventos de caudal importante o de inundación, mientras que en la década del 50 ocurrieron solo 3 casos. Si hacemos la misma comparación para el río Paraná en la ciudad de Corrientes, lo que vamos a encontrar es que en la década del 90 también ocurrieron 10 casos de inundaciones significativas, mientras que en la década del 50 ocurrió un único caso de esas mismas características. Una de las mayores preocupaciones que existe en la región con el cambio climático es sobre la Cuenca del Plata, porque la Cuenca del Plata es el hogar de una gran parte de la población del Cono Sur, es donde se produce la mayor parte de la producción agropecuaria, que es el sustento exportador de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es donde se genera la mayor cantidad de energía hidroeléctrica. Habiendo mayor temperatura en la atmósfera, esta puede contener más agua y eso se traduce entonces en mayor energía en las tormentas. Estas tormentas severas han causado perjuicios a todo el país, no solo la Cuenca del Plata, y han ocurrido con frecuencia y en todas las zonas, desde Tartagal hasta Neuquén. Los aumentos de las precipitaciones son más o menos del orden de 200 o 300 milímetros, depende de las zonas, desde la década del 60, pero han sido mucho mayores en proporción en la zona semiárida. Llueve en el campo y en la ciudad. Y en las charlas de café, el culpable parece ser siempre el mismo, el niño. Pero, ¿qué es realmente el niño?
El fenómeno del Niño no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno natural que está impreso en el sistema. Es una corriente que se forma de alguna manera en interacción estrecha con la atmósfera. Es relativamente periódico en el tiempo. Y cuando nosotros estamos hablando tanto del Niño en su relación al cambio climático, nos estamos refiriendo a que están apareciendo corrientes del Niño muy intensas. Cuando el Niño sobre todo es muy intenso, tenemos mayor precipitación en nuestra zona húmeda. En los últimos 30 años empezamos a sentir los efectos del aumento de las precipitaciones debido al cambio climático. Las precipitaciones medias aumentaron en el noreste del país y en la zona oeste que bordea a la región húmeda tradicional. También se registró un aumento de las precipitaciones extremas al este y en la zona central de Argentina. Esto ha cambiado las tendencias históricas. A partir de los años 70, las precipitaciones extremas aumentaron su frecuencia. Basta con recordar el récord histórico de lluvias del año 2001. En la ciudad de Buenos Aires, los resultados se vieron en cuestión de minutos. La capital argentina se ve afectada por un temporal de lluvia. Anoche el agua llegó incluso a tapar varias calles. El servicio meteorológico mantiene una alerta de más lluvia sobre el área metropolitana. En la provincia de Buenos Aires quedaron bajo el agua casi 2 millones de hectáreas, es decir, 100 veces la capital federal. Las inundaciones son en realidad un fenómeno natural al que nosotros hemos de alguna manera influenciado a través de nuestro propio desarrollo, ya sea en la ciudad, el desarrollo de las ciudades o lo que es el campo. Podemos distinguir entre lo que es el efecto directo, es decir, cuando la precipitación cae en el propio lugar, entonces nos puede producir inundaciones porque se nos acumula en ese lugar, o lo que puede significar el desborde del río, por ejemplo, al que estamos adyacentes. Y eso en general viene porque hubo un aumento de las precipitaciones en lo que se llama la cuenca imbrífera del río, es decir, donde nace, que es donde cae, donde se alimenta de agua. En los últimos 30 años, la frecuencia de las precipitaciones y de las inundaciones alcanzaron niveles nunca antes imaginados. El río Paraguay es un ejemplo. En menos de 20 años sufrió 3 grandes crecidas y los daños afectaron la vida de más de 200.000 personas. Si bien a nivel mundial los grandes centros urbanos tienden a ubicarse en zonas elevadas, muchas veces los habitantes que se incorporan a la fisonomía de la ciudad ocupan zonas bajas que bordean los cursos de agua, áreas fácilmente inundables. En el caso de Brasil, las construcciones en los morros también aumentan los riesgos. Año tras año, el inmenso caudal de lluvias provoca el deslizamiento de tierras con importantes pérdidas humanas, económicas y ambientales. Aquí en Santa Fe se respira tristeza, desolación, otra vez el espanto del agua adentro de la casa de tanta gente. Esta vez no es el río Salado, esta vez es la lluvia. Desde la primera hora de la madrugada la gente está sacando como puede lo que tiene. Desolación absoluta, eso es lo que pasa hoy en la ciudad de Santa Fe, a casi 4 años de la peor inundación que se recuerde. El río Uruguay experimenta la mayor crecida de los últimos 20 años, unos 26.000 milímetros cúbicos por segundo, cerca de su máximo histórico. La inundación provocó 3 muertes en el Chaco, donde suman 3.500 los evacuados. Esta gente, hace casi 4 años, vivió la misma pesadilla, con un poco más de agua, pero perdió heladeras, perdió televisores, perdió fotos, perdió sus camas, perdieron sus cosas. Las urbanizaciones introducen una perturbación muy importante en lo que se llama el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es ese que se produce con el agua cayendo desde las nubes por precipitación, infiltrando, escurriendo, finalmente alcanzando el mar, donde es la
fuente principal donde evapora el agua, genera las nubes y se cierra el ciclo. La urbanización es un gran disruptor de este ciclo. El primer efecto importante es la enorme impermeabilización que introduce en la superficie, con lo cual ya la infiltración se reduce fuertemente. ¿Y qué pasa? Esa agua queda en superficie. ¿Qué hacemos para que no se produzca una gran acumulación? Hacemos desagües, todo el sistema de desagües de las zonas urbanas. Los sistemas de desagües, por razones económicas y de mantenimiento, se diseñan para un cierto caudal. ¿Qué significa eso? Que indefectiblemente las zonas urbanizadas sufren inundaciones. Lo que estamos hablando en última instancia es cuál es el nivel de riesgo de las inundaciones. Y como el patrón de las precipitaciones está cambiando, lo que está pasando es que las ciudades o las zonas de las ciudades que fueron diseñadas para un cierto nivel de riesgo, ahora pueden estar experimentando un riesgo mayor. Y eso es una parte de los problemas que estamos experimentando. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Con el calentamiento global, las inundaciones se presentan como un riesgo a nivel global, pero toman características particulares en cada zona que se producen. Es por eso que se hace imposible aplicar políticas globalizadas. En la Cumbre de Cambio Climático de 2010 en Cancún, se creó un Fondo Verde del Clima que asigna financiamiento para que las poblaciones puedan adaptarse a los impactos del cambio climático y reducir los riesgos de los eventos climáticos extremos, como las inundaciones. En la Argentina, las fuertes inundaciones de las últimas décadas nos llevaron a tomar iniciativas a nivel local. Debido al alto grado de urbanización, el 90% de la población habita en apenas 800 localidades. Casi la totalidad de las ciudades de mayor tamaño están ubicadas junto a ríos y arroyos. Esto las hace más vulnerables a los efectos de las precipitaciones y desbordes. Para enfrentar los riesgos, Argentina cuenta con ciertas medidas. En el año 2006, y a partir de una iniciativa de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se comenzó a trabajar en un Plan Nacional de Recursos Hídricos. Entre sus objetivos está resolver problemas como son las inundaciones y las sequías, la deficiente provisión de agua potable y de agua para usos productivos y de saneamiento urbano y rural. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Como las precipitaciones no son fuente de emisión de gases de efecto invernadero, no existen acciones concretas de mitigación. En relación a esta problemática, las acciones que se llevan adelante están vinculadas con la adaptación y no con la mitigación del cambio climático. Cuando apuntamos específicamente a las inundaciones que se producen por lluvias excesivas, hay dos tipos de medidas clásicas. Una es aumentar la capacidad de desagüe de la zona, de modo de sacarla lo más rápido posible. La otra solución, que justamente trata de ponerle un límite a cuánta agua exportamos de la parte alta de la cuenca hacia la parte baja, es hacer una retención temporaria. Eso significa, en términos conceptuales, que disponemos de un volumen que está vacío generalmente y que es ocupado por el agua en forma transitoria durante el momento de la precipitación más intensa, de modo de hacer un desagüe, un desagote controlado cuando el pico de la tormenta pasa y entonces de alguna manera limitar el nivel de inundación que se logra.
hay un conjunto de medidas que pueden ser tomadas para prevenirse y hacer frente a los posibles daños o los impactos negativos asociados a las inundaciones. Estas medidas incluyen dos conjuntos importantes. Una constituyen medidas de orden estructural y está asociada a las obras de infraestructura que se pueden hacer para proteger a zonas ribereñas de las inundaciones. En el caso de otro conjunto de medidas, ya son de orden normativo y tendrá que ver con el uso que se le puede dar a los espacios, también en las zonas de los márgenes de los ríos, de forma que se pueda determinar si ese espacio podrá ser utilizado para fines recreativos o para localización de población, para que, en caso de una crecida importante, los impactos con respecto a los daños o la necesidad de evacuación de personas sean mínimos. En materia de adaptación, lo que queda por hacer fundamentalmente es fortalecer el sistema de alerta temprana mediante un mejor equipamiento, estaciones automáticas y extenderlo no solo a los grandes ríos de la Cuenca del Plata, sino a todo el país, que consiste en estaciones automáticas, modelos hidrológicos también que en tiempo real puedan hacer un aviso a la población aguas abajo en función de las tormentas que se están observando. Un instrumento importantísimo en este esquema es el radar meteorológico. Tenemos 4 o 5 radares meteorológicos en el país. Una mayor disponibilidad de radares podría ayudar fundamentalmente en este problema. Por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires hay comercios que saben que tienen que tener una compuerta porque algunas veces se inunda la calle. Ya hicieron un ejercicio de adaptación autónoma. Es típico escuchar hoy día, no lo era hace algún tiempo, no sacar los residuos cuando hay un alerta meteorológico. Pero eso hay que entenderlo, que es muy importante porque en última instancia la inundación de las calles va a producir el arrastre de esos residuos. La cantidad que nosotros estamos produciendo de residuos en una ciudad como Buenos Aires es fenomenal y eso necesariamente obstruye vías de desagüe. El aumento de la frecuencia, intensidad y duración de las precipitaciones y las inundaciones se consideran impactos del cambio climático. El problema es que por lo general solo se toma conciencia de la magnitud de estos desastres cuando ocurren. Con las inundaciones, las pérdidas se miden en vidas humanas, en infraestructura, en cultivos y ganado perdido, en el deterioro del suelo, en la contaminación del agua, en destrucción de redes de comunicación y medios de transporte, en problemas de higiene y de transmisión de enfermedades. Ciertas prácticas locales pueden ayudarnos a prevenir el impacto de las inundaciones. Más allá de las medidas nacionales e internacionales que pueden adoptarse para reducir el impacto de las inundaciones, hay ciertas acciones individuales que pueden aplicarse en la vida cotidiana. El cambio climático es una realidad. Por eso es fundamental que los países logren adaptarse a los impactos que ya estamos sufriendo y también a los que están por venir. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos.
Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.